Buenas noches o tardes a los que nos encontramos aquí y el día de hoy vamos a tener el webinar de La vida me cambió. Estoy en duelo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, les voy a presentar a la persona que nos va a hacer este webinar, que es Marta María Ahumada Mateus. Ella es licenciada en Lenguas Modernas, docente por más de 30 años, con una vocación de maestra por y para siempre, madre de 2 hijos y abuela de 2 nietos, con una vivencia de duelos difíciles, especialmente la pérdida de su hija, que la llevó a buscar ayuda y encontró grupos de apoyo. De ahí se conectó con estudios de tanatología y certificaciones. Una de ellas es las 15 tareas del duelo, comunicación efectiva en el duelo, duelo por suicidio, arteterapia en el manejo del duelo y la gestión de emociones, talleres de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Todo este estudio, que además llegó a su vida por sorpresa y como consecuencia del dolor, unido a los duelos que ha vivido, le han permitido rediseñar su vida encontrándole un nuevo sentido. El conectarse con el dolor ha sido impulsor para el crecimiento personal y para encontrar una nueva misión en la vida, como es la de llevar una voz de consuelo y comprensión a aquellos que viven experiencias de pérdidas de seres amados, que creen que la vida ya no tiene sentido y sembrar en ellos semillas de esperanza que permitan vivir el duelo con un sentido de trascendencia. Y además, en la siguiente filmina van a ver que ella hizo ya un libro. Entonces nos va a hablar sobre ese libro que acaba de salir publicado y le damos las gracias a Marta. Vamos a dejar de compartir pantalla y le damos la palabra a Marta para que ella nos explique y nos lleve a este webinar con todo el cariño que siempre nos conlleva. Gracias, Marta, y adelante. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación que Educater les hace para hablar de un tema que realmente es muy complejo, muy difícil, que yo amo en este momento, pero que hace 6 años no quería que me lo tocaran por nada del mundo. Me daba miedo hablar de la muerte y hablar de los duelos. Nosotros queremos que nuestra vida sea larga, 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 pero mientras más vivimos, más pérdidas vamos a tener. Ahora lo entiendo y por eso mi misión en este momento pues es hablar aquí con ustedes y acompañar personas en duelo. Como les decía Rey, yo me estuve preparando. Inicialmente comencé una preparación para elaborar mi propio duelo, pero después me di cuenta de la posibilidad de acompañar duelos también, y ya mi preparación fue llevándose también, por ejemplo, cuando hice la certificación de duelos para acompañar personas que habían vivido pérdidas por suicidio. Lo hice ya porque había mucha gente que requería este tipo de acompañamiento, y bueno, así me fui preparando, pero hubo cosas para las que inicialmente no me había preparado. Yo quería trabajarme, yo soy muy inquieta, me gusta moverme mucho y me costaba trabajo vivir el duelo en quietud. Entonces, pues yo hacía ejercicio, pero como que el vacío era tan tremendo y empecé a hacer como rayas, pinturas, coger colores y rayar, y más que todo rayar inicialmente. Y poco a poco me di cuenta que esos ejercicios me permitían botar todo lo que tenía dentro, y comencé a darme cuenta que se llamaba arte terapia. Y entonces empecé a organizar todos estos ejercicios, los puse en práctica con grupos yo acompaño unos talleres acá de la Arquidiócesis de Bogotá, y comencé a ponerlos en práctica con las personas que entraban a estos talleres, y pues de ahí fue resultando que fueron tantos los ejercicios que los quise condensar en un libro, y luego con la guía pues de las personas que me certificaron para apoyar en duelo. Con la guía de esas personas, pues sí, saqué el libro, a Dios gracias. Hace 8 días se hizo, 8, 15 días, el lanzamiento del libro, y la idea es que ayude, que acompañe en duelo. La idea es esa, ese fue el objetivo, que pueda servir de ayuda para las personas que están en duelo y también para las personas que acompañan en duelo.
Bueno, eso sería inicialmente la presentación del libro, como les decía Re, pues estos elementos que se les pide es precisamente porque vamos a tratar de hacer hoy algunos ejercicios que acompañan, que son de arte terapia y que nos sirven no solamente si estamos en duelo, sino para poder acompañar a personas. Entonces voy a comenzar ya con la presentación. Bueno, voy a iniciar con esta frase. Es un fragmento del prólogo de un libro de Piedad Bonet, una escritora colombiana, poetisa, que ganó el Premio Príncipe de Asturias, no estoy segura si fue a comienzos de este año o a finales del año pasado. Una mujer muy valiosa en la literatura, atea, atea, ella misma dice que es atea, y el hijo en el 2011 se suicidó. Este muchacho tenía unos problemas fuertes de esquizofrenia, estaba en tratamiento, viajó a Estados Unidos a seguir estudiando y cuando la llaman a ella fue para decirle pues que él se había suicidado. Y su dolor ha sido terrible. Esta es la hora que ella lleva su dolor. ¿Y por qué digo yo? Porque la esperanza de volverlo a ver no la tiene porque ella es atea, pero sin embargo ha plasmado en su obra, que se llama Lo que no tiene nombre, todo su dolor, y la obra la hizo con este fin. He vuelto a parirte con el mismo dolor para que vivas un poco más y no desaparezcas en la memoria. La intención de ella fue, a través del arte, en este caso de la literatura, buscar que se recuerde a su hijo, que no se pierda en la memoria. Entonces, como vamos a hablar de arte también, me pareció pues apropiado iniciar con esta frase. El tema como tal es cómo expresar el dolor por la pérdida de un ser querido. Y hay muchísimas formas de expresarlo. Lo importante es no dejar que ese dolor se quede adentro. En este caso, pues yo les voy a hablar de la importancia del arte, pero hay otras formas también, ¿no? Eh, para iniciar, vamos a comenzar con un ejercicio. Un ejercicio muy sencillo. Les voy a pedir que en una hoja blanca eh, la, la doblen por mitad o la dividan con un lápiz y en una mitad, les voy a pedir que hagan una especie de afiche, de banner, lo que quieran ustedes, con la palabra muerte, que le pongan los colores que quieran y que lo adornen con la palabra muerte. No es una obra de arte, así es que simplemente la palabra muerte y adornen el, el afiche. Cuando terminen, en la otra mitad, la palabra vida, igualmente como para un banner, la palabra vida y la adornan. Le ponen los colores que quieran y la adornan. Bueno, si podemos ver en pantalla cómo les quedó, los que quieran mostrar la palabra muerte, la palabra vida, que no pudo hacer, porque hay personas que dicen, no, yo no quiero escribir la palabra muerte, pues no hay problema, pero
los que quieran mostrar en pantalla cómo les quedó. Ya veo ahí una. Ujú. Muerte y vida, María Victoria, con una flor. Muerte, perdón, muerte, ¿cómo quedó? Otra vez, muerte como un corazón y este dibujito es como una calabaza o algo así. Es como una gotita de agua con Ah, patitas. una gotica de agua. Perfecto, con paticas. Perfecto. Muy bien. A ver, otra persona que nos muestre cómo les quedó. Marta, si quieres ver todas las que están poniendo, tienes que dejar de compartir tu pantalla. Ah, ok. No, aquí las estoy viendo algunas. Ok. Aquí estoy. Aquí veo otra. Muerte. Muerte y un corazón dividido. Ceci de la Cruz. Y por el otro lado, vida. Amparo, si puede subir. Muerte. Ujú, como con unos interrogantes. Exacto, muerte. Y vida con flores. Perfecto. Ujú. Y aquí, Patricia, vida en amarillo, que debe tener un sentido ese color, de pronto, ¿no? Si tienes más, porque en amarillo. Y, Sí, y sale como unas, rayitos como si fuera sol. ya, En ya, realidad por eso vida, escoge el amarillo. Y el perfecto. muerte es como con una nube. No se ve muy bien, creo, pero es en color naranja y alrededor como si fuera una nube. Ujú. Bueno, ahora, como no podemos verlos todos y porque aquí me cuesta un poquito de trabajo verlos, entonces les voy a pedir el favor que analicen cómo les quedó uno y el otro. Muy seguramente los colores que utilizaron, los adornos que utilizaron para la palabra vida, no se van a ver en muerte, porque muerte se asocia mucho a tristeza, se asocia mucho a dolor, a miedo. Resulta que yo me puse a investigar en Google qué se piensa sobre la muerte. Y estas fueron algunas de las expresiones que la gente decía. Nunca se separa de nosotros, siempre está presente, que es implacable, no negocia con nadie. Dicen que no duele, que lo que duele es la vida, que es inoportuna, malintencionada y despiadada. Me da miedo. Liberación de las limitaciones, fin de la existencia. Nunca me he enfrentado a la muerte, pero me da miedo mi propia muerte. La única certeza que tenemos. Inicio de un nuevo viaje, que llega el momento en que nos comen los gusanitos, que está tan segura de su alcance que nos da toda una vida de ventaja. No me da miedo mi propia muerte, sino la de mis seres queridos. Es un misterio del que no me gusta hablar. No sé si algunas de ustedes se sientan un poquito relacionadas con estas expresiones o si piensan una cosa diferente. El hecho es que generalmente cuando uno habla con las personas sobre la muerte, algunos incluso dicen, no me toques ese tema, porque eso trae mala suerte. Otros dicen, a mí me da mucho miedo, otros dicen, le tengo más miedo como a los momentos previos que a la misma muerte, etcétera. Después del COVID, mucha gente habló de la muerte o está hablando de la muerte porque el COVID nos, nos llegó a nosotros de una manera tan fuerte y la muerte estuvo tan presente que imposible ignorarla. Pero de la muerte hay que hablar. De la muerte hay que hablar porque es compañera de la vida. Y ya vamos a mirar ahora qué significa realmente la muerte. ¿Y qué significa estar en duelo? Porque la muerte generalmente trae el duelo, ¿verdad? ¿Qué significa estar en duelo? El duelo es un proceso interno. No podemos decir que es externo y que yo me invitaron a un paseo y yo ya voy a tratar de que ese paseo me ayude a quitarme el duelo y me voy a ir voy a cambiar de casa porque en otra casa seguramente no voy a vivir el duelo como lo estoy viviendo acá. Voy a cerrar la puerta de mi ser querido porque con eso yo no veo nada de lo que tenía. No, el duelo es un proceso interno. Externamente no se puede trabajar.
Y es natural cuando hay pérdida. O sea que no es una enfermedad, que hay personas pues que tómate la pastillita para esto, que para que puedas dormir, que para que... No es una enfermedad, ahí es que aprender a manejarlo, a no ser de que se complique. Nos conectamos con el dolor desde el primer momento, por eso se llama duelo. Y generalmente creemos que no lo podemos soportar. Por eso muchas veces hay personas que dan medicamentos, porque creen, uno dice es que no puedo soportar y entonces toma esta pastillita para esto, para lo otro. Hay personas que a veces llegan a todos los rituales normales de la pérdida de alguien, llega en un estado que uno dice, ¿será que está en shock o está dormida? Porque les han dado tantos medicamentos como si hubiera sido una enfermedad. Por eso, lo aconsejable es que dejen vivir el proceso como tal, a no ser de que se esté complicando. Este dolor del duelo se manifiesta con emociones atropelladas que se presentan una tras otra. Por eso a veces se dice que estamos en una montaña rusa de emociones, que estamos ahora como bien, de pronto lloramos, de pronto nos da ira, de pronto me dio fue miedo, vuelvo otra vez con ira, luego con tristeza, etcétera. Con pensamientos intrusivos, es decir, me quedo yo atrapada en ese momento de la muerte o de la enfermedad y no quiero salir de ahí. Solamente pienso en eso y se me olvidó que mi ser querido había vivido. Solamente me quedo en el momento de la muerte, más cuando la muerte se da por un accidente o por un suicidio, es muy difícil recordar todo lo bueno porque queda muy grabado en la mente, queda muy grabada las últimas imágenes. Y generación de sentimientos de pesimismo, falta de sentido de vida. Esto es normal, solo que hay que aprender a gestionarlo para que no se complique. ¿Qué cuestionamientos nos hacemos al comienzo del duelo? Generalmente es ¿por qué? Pero ¿por qué se murió? ¿Por qué a mí me pasó esto? Si él era tan bueno o ella era tan buena, ¿por qué tuvo que vivir esto? ¿Cuándo pasará este dolor? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Qué hago con este dolor? ¿Por qué a mi ser querido? ¿Por qué este castigo? Etcétera. Son muchas las preguntas, pero estas son muy comunes. Y generalmente, si nos damos cuenta, están muy asociadas, muchas, a creer que la muerte es un castigo. Y generalmente yo que atiendo personas en duelo, generalmente y al comienzo del duelo dicen, pero ¿por qué le pasó esto si era tan bueno, si era tan querido con todo el mundo, si era tan buen amigo, si era tan especial conmigo, si era, etcétera, etcétera, etcétera? Pero siempre es como si hubiera sido un castigo. Yo también perdí a mi hija y honestamente al comienzo también decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué este castigo? Después entendí que eso no era así, pero al comienzo del duelo esto es normal. Bueno, entonces ahora les voy a pedir el favor que, y para esto es la revista o la hoja de la revista, que si no tienen una hoja de revista, cualquier hoja que tenga varios colores, que la rasguen en pedazos, puede ser en 6, 8 pedazos, 10 pedazos. Ya la tienen rasgada, ahora les voy a pedir que sobre otra, bueno, que primero piensen en un objeto sencillo. En un objeto sencillo puede ser un florero, puede ser una estrella o un sol, lo que ustedes quieran, en algo sencillo. Y con estos pedacitos van a armar ahora como una especie de collage, pero van a armar ese objeto y van a pegarlo en la hoja, en una hoja.
o una montaña. Pegan los pedacitos así formando ese objeto. Entonces, yo les dije inicialmente, rasgan la hoja, piensan en un objeto sencillo y esos pedacitos van a formar ese objeto sencillo. Entonces los pegan en esa hoja formando ese objeto sencillo. ¿Qué pasó aquí? Cuando les dije que rasgaran esa hoja, es un símil más o menos de lo que puede pasar en la muerte. Se nos rasga el corazón, se nos rasga la vida, se nos vuelve añicos la vida. Cuando tenemos un duelo, no sabemos qué hacer y por eso pensamos que ese dolor no lo vamos a poder sobrellevar. Y es cuando pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él si era tan buena gente? ¿Por qué estoy sintiendo este dolor? ¿Cuándo pasará este dolor? Mi corazón está hecho pedazos. Cuando les dije que pensaran en un objeto, el símil aquí es la esperanza que uno debe tener en el duelo. La esperanza de que el dolor va a pasar. Y cuando les dije que hicieran el objeto, que pegaran en la hoja, y quiero que vean su objeto mientras yo les voy hablando, es pensar cómo la muerte renueva la vida. Cómo todos esos pedazos que no eran nada, ahora se convirtieron en este objeto. Nosotros, al perder a alguien, la vida nos cambia totalmente. No vamos a volver a ser iguales, pero sí podemos ser mejores. Tal vez la hoja no tenía significado, la que ustedes rasgaron, ahora tiene un significado muy grande. No quiere decir que mi ser querido no hubiera tenido sentido en mi vida, sí, pero es el símil que estoy haciendo de cómo esos pedazos cobran un sentido muy importante en mi vida. Si yo logro manejar el duelo, si yo logro trascenderlo, que es a donde deberíamos de llegar. Entonces, aquí vemos cómo la muerte es renovadora de vida y eso lo estamos viendo en el día tiene que morir para que llegue la noche. La noche tiene que morir para que llegue el día. La mariposa, la oruga tiene que morir para convertirse en mariposa. El sol se tiene que ir para que venga la luna. El año se tiene que ir para que venga el nuevo año. Y algunas de esas muertes las celebramos como el final de año y el comienzo del siguiente. Pero esta, de perder un ser querido, pues muy difícilmente la vamos a celebrar. Nos cambia totalmente la vida, pero podemos ser mejores en honor a nuestro ser querido. Bueno, pasamos. Ahora, a mí me gusta mucho esta alegoría de la carroza. Esta alegoría de la carroza la, la propuso Platón. Miren cuánto tiempo hace para explicar lo que era el alma, pero vale la pena retomarla, no solamente en duelo, en muchos momentos de la vida, pero ahora la vamos a retomar aquí en el duelo. Resulta que cuando nosotros entramos en duelo, se nos transforma totalmente la vida y todas las dimensiones se ven afectadas. El camino que va a llevar esta carroza, el camino que va a llevar es el proceso del duelo. Para eso necesitamos un carruaje en buen estado. Pero generalmente cuando entramos en duelo, se nos altera de alguna manera esta dimensión físico-biológica.
por la comida, por el sueño. Generalmente, sobre todo el primer mes o primeros días de duelo, es muy difícil dormir bien, es muy difícil comer bien. Se nos altera la dimensión físico-biológica. Luego viene también la dimensión cognitiva. La mente produce una serie de pensamientos que, como les estaba diciendo yo anteriormente, son esos pensamientos intrusivos que nos llevan a recordar y recordar y recordar el momento más difícil, el momento de la muerte, y asociar una serie de pensamientos con eso, como el de yo no puedo seguir viviendo, yo no quiero seguir viviendo, no voy a poder con esto. Y lógicamente esos pensamientos van afectando a estos caballos que son las emociones. Si el cochero está afanado, está inquieto, está molesto por todo lo que ha pasado, lógicamente va a manejar a los caballos de una manera que no es correcta y de pronto, en algún momento, estos caballos se van a desbocar, que representan las emociones. Las emociones están muy asociadas a nuestros pensamientos, es decir, el detonante de las emociones son nuestros pensamientos. Y luego también tenemos la dimensión espiritual, que es la que va dentro del coche. Ese soy yo. Es decir, para poder controlar la mente y que la mente pueda controlar las emociones, yo tengo que tener claro a dónde quiero llegar. Por eso yo les decía, hay que tener esperanza. El duelo, si yo desde el comienzo voy buscando la forma de no perder la esperanza, voy buscando motivos para tener esperanza, muy seguramente mis pensamientos van a dirigir bien mis emociones y mi cuerpo no se va a resentir, porque el cuerpo somatiza todo lo que está viviendo la mente y las emociones son energía y lógicamente si esa energía está desbocada, el cuerpo se va a resentir. Entonces, muchas veces estas emociones y la forma como yo las exprese pueden estar hablando de cómo está mi parte espiritual. Seguramente está muy afectada mi parte espiritual y la esperanza que está en el espíritu, la esperanza no la encuentro por ningún lado, la gratitud no aparece por ninguna parte. Por el contrario, ahí es una idea de que yo me merecía ese castigo o de por qué para mí ese castigo, que está asociado a la mente y a la parte espiritual. Entonces, tiene que todas estas emociones, todas estas dimensiones, la dimensión físico-biológica, la dimensión cognitiva, que es la de la mente, la dimensión afectiva y la dimensión espiritual, tienen que cuidarse, porque en un duelo todas se afectan. Ahora, es muy posible que al comienzo del duelo estén afectadas, pero la idea es que a medida que esta carruaje vaya pasando por ese camino, estas dimensiones se vayan equilibrando, vayan siendo armónicas. Y luego viene una última dimensión, que es la dimensión social, la dimensión relacional. Cada carretica que está aquí, cada carroza, representa una persona, pero como yo estoy tan mal, muchas veces me aparto de esta parte social. Y mi dimensión relacional está mal también. Entonces, esta alegoría vale la pena tenerla en cuenta porque cuando yo estoy en duelo, debo saber, o por lo menos alguien que me vaya orientando cómo está mi mente, cómo están mis emociones, cómo puedo gestionar mis emociones, cómo puedo trabajarme esa parte espiritual, ir donde el médico para que esté chequeándome esta parte físico-biológica. Y bueno, trabajar toda esta parte que tiene que ver con el dejarme acompañar por las demás personas. Entonces, un duelo es normal si estas dimensiones sí se afectan, pero de una manera normal que no ni atenta contra mí ni atenta contra nadie, porque muchas veces hay personas que, por ejemplo, gestionan una emoción de ira pegando, peleando con todo el mundo, y entonces pues ese duelo ya se puede estar complicando. Es una emoción que no está teniendo control. En el 80% de los casos de los duelos, el duelo es normal, se vive normalmente y no hay problema. Pero
Cuando el duelo se prolonga o se complica, que es en el 20% de los casos, es cuando ya se va a requerir de un acompañamiento más profesional, no de una persona que simplemente pueda estar ahí acompañando en duelo. ¿Por qué se prolongan los duelos? ¿Por qué se complican? Muchas veces el tipo de muerte. Cuando la muerte es repentina, generalmente el trauma es muy fuerte, porque claro, yo acabo de ver a esta persona, ¿cómo así que se murió? ¿Cómo así que la atropelló un carro? ¿Cómo así que la mataron? ¿Cómo así que qué fue lo que pasó? Entonces, una muerte repentina generalmente es una muerte que causa trauma, pero también una muerte por suicidio, una muerte por accidente, una muerte por algo que no estaba previsto. Cuando hay un proceso de despedida, hay un proceso de enfermedad, es mucho más fácil de manejar, porque ha habido despedida, porque ha habido formas de ver cómo la persona iba en un descenso, que ya muchas veces uno dice, pues ya que Dios se la lleve. Bueno, otra forma para que se prolonguen o se compliquen, y ahorita vamos a tocar un poquito de esto, son los apegos. Estos apegos que desde la infancia, son generados en la infancia, muchas veces nos complican los duelos. Y ahora les voy a explicar por qué. Y las heridas de infancia están muy relacionadas también con estos apegos. Esas heridas que de pronto muchas veces dice uno, por ejemplo, conozco una persona que en su infancia fue abandonada por su papá. El papá se fue con otra persona, él tenía 10 años, tenía hermanos menores y él asumió el papel de señor de la casa. Y la mamá lo vio como le dijo, la mamá, tú de ahora en adelante eres el hombre de la casa. Este señor creció creyendo que él era el papá de sus hermanos. Y finalmente su mamá todo se lo consultaba como si él fuera el esposo. Cuando muere su mamá, el primero tenía esta herida de abandono por parte de su papá. Asume toda esta serie de situaciones y cuando muere su mamá, también aquí les cuento que se creó un apego muy fuerte. Cuando muere su mamá, él lleva dos duelos. El duelo de viudez, porque él se sentía esposo de su mamá, es más, no logró conseguir una pareja y ya el señor tiene en este momento 50 años y no había logrado conseguir una pareja. Todavía no sé si la habrá logrado ya, pero estaba tan aferrado a su papel dentro de su casa que vivió el duelo por viudez y el duelo por orfandad. Entonces, estas heridas de infancia muchas veces complican los duelos y los apegos. Duelos anteriores no procesados. También es el caso de alguien que muere el papá y la mamá de pronto le dice, miren, no hay problema, no lloremos, vamos a fortalecernos todos y como que les prohíbe que expresen mucho su dolor, que no lloren más bien, que estén todos tranquilos y se acostumbran a no expresar el dolor. Luego muere la mamá y tampoco se siente capaz de expresar el dolor porque la mamá le ha enseñado que eso no se hace así, que no se llora, que simplemente se va a los rituales normales de un entierro y de un velorio y ya, pare de contar. Y esta persona de la que les estoy hablando, muere la esposa. Y cuando muere la esposa, se queda totalmente solo y entonces une ese duelo de la soledad que tuvo cuando murió el papá, con el otro duelo de la soledad que tuvo cuando murió mamá, con este otro duelo de la soledad por no tener a su esposa. Entonces, cuando no se han procesado los anteriores duelos, generalmente ese cúmulo viene a hacer que el duelo se complique, el último duelo se complique. Y también se complican cuando no se expresa lo que se siente y no se gestionan emociones. Puede haber otras razones, pero estas son las más comunes. Y yo les decía que los apegos, rápidamente les voy a decir, esta es una teoría del apego de Bowlby, ese doctor en psicología, que él expresaba perfectamente, que decía que la persona desde pequeña construía un apego con esas personas que lo cuidaban, especialmente pues la mamá como primer papel, como principal papel. Y que cuando el, ¿me están escuchando? Es que me sale aquí conexión.
Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, sí, Bueno, yo sí lo estoy escuchando bien. bueno. Entonces, que cuando nosotros crecemos, cuando estamos adultos, esa vinculación emocional que tuvimos cuando pequeñitos se presenta en la edad adulta mucho más fuerte. Y entonces esto puede complicar los duelos o puede hacer que nosotros llevemos un duelo con más normalidad. Entonces, cuando ha habido un apego seguro, donde la mamá está atenta a las necesidades del niño, donde él siente que tiene a su mamá, se siente seguro con ella, se siente seguro con su papá y un ambiente armónico, tranquilo en su casa, entonces esta persona muy seguramente cuando viva un duelo, lo va a vivir lógicamente con dolor, pero va a saber procesar sus emociones, va a saber, va a buscar ayuda si es que la necesita y va a sanar fácilmente, no va a tener esos sentimientos de culpa terribles. Es posible que sienta culpa porque la culpa muchas veces se presenta en el duelo, pero no va a molestarle el duelo, no le va a complicar su duelo y busca generalmente ayuda en otras personas y busca ayudar también a otras personas. Pero cuando ha habido un apego inseguro, como en el apego evitativo, que sienten rechazo, donde ha habido como heridas de rechazo, generalmente el niño crece como yo no debo expresar lo que siento. Cuando yo estaba chiquito yo lo expresaba y me rechazaban. Entonces ahora no debo expresar lo que siento. Y se acostumbran a no expresar y fuera de eso les molesta que las otras personas se expresen. Entonces, esto les va a complicar el duelo porque de alguna manera no van a poder procesar su dolor normalmente. Cuando el apego es ambivalente, es decir, que no se sabe si sí o si no está la mamá, hoy está y a lo mejor está con una sobreprotección tremenda y mañana no está, y el niño no sabe si cuenta o no cuenta con sus cuidadores, generalmente las manifestaciones en el duelo también van a ser inestables. A veces nulas totalmente, a veces pasa como con el evitativo, pero otras veces va a tener llanto desesperado, va, va a ser inestable totalmente y puede que acepte ayuda, pero generalmente estas personas no llevan a cabo las indicaciones. Y el desorientado, que es cuando ha tenido una mamá que está totalmente perdida, confusa en todo el proceso de vinculación con el bebé y que muchas veces ha habido abusos, ha habido violencia en este apego desorientado, entonces el duelo sí puede ser bastante caótico, muy desordenado y va a haber mucha rabia. La persona se va a sentir que, que no puede con el duelo y le echa la culpa a todo el mundo. Su duelo va a estar para arriba, para abajo, hoy va a estar bien, mañana va a estar mal y echándole la culpa a todo el mundo. Este es el apego desorientado. Más adelante, en la tercera sesión, vamos a trabajar un poquito con el eneagrama y este tipo de apegos que es muy interesante. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra suiza que después fue norteamericana porque se casó con un norteamericano y vivió mucho tiempo en Estados Unidos y ella se dedicó gran parte de su vida a, a hablar, a cuidar personas que estaban en estado de ya casi cercano, muy cercanas a la muerte. Entonces, con estos pacientes que estaban con cuidados paliativos, ella trabajó muchísimo, hizo estudios, unos estudios muy fuertes y fue la primera en hablar de las etapas de duelo. Y decía ella, en el duelo, claro, ella hablaba más que todo de esas etapas cuando decían, este señor se va a morir y ya no tiene solución. Comenzó por ahí, pero después las asoció a las etapas ya cuando se había perdido al ser querido. Y decía, son 5 las etapas. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La primera generalmente la vivimos siempre en los duelos o cuando a una persona le dicen, mira, tienes una enfermedad que ya de aquí no vas a salir adelante, va a ir en proceso, en progreso y muy seguramente te lleva a la muerte. Lo primero que dicen sus familiares o ella misma es no puede ser, yo busco otra posibilidad en otros médicos y toda la familia se reúne para decir vamos donde este otro médico, te llevamos a Suiza, a no sé dónde, pero que te vean porque se niega que eso esté pasando. Y cuando muere una persona y especialmente si la muerte es repentina, generalmente es no,
eso no puede ser, eso no puede pasar. Estoy atendiendo a una señora que perdió a su niño hace 20 días, se ahogó en el mar y me decía ella cuando hablaba, cuando me contaba ella lo que había pasado, me decía que su reacción era ir al mar y buscarlo porque ella sabía que él estaba en el mar. Ella no podía creer que él se hubiera ahogado. Y el cuerpo de él ya estaba en la clínica, pero ella quería ir al mar y buscarlo porque él decía, este no es el cuerpo de mi hijo. Fue una negación muy fuerte la que ella tuvo. Ahora, la ira también da, yo les confieso que mi primera reacción fue ira. Ira porque no puede uno, ¿cómo así que se me salió de las manos esta situación? ¿Cómo así me siento frustrada por no haber podido detener esa muerte? Sí, como que he debido hacer mucho más, que fue lo que me pasó. Entonces, la ira conmigo, la ira con el médico, con la enfermera, la ira con la persona que partió, ¿por qué no me esperó? La ira con Dios, cuando hay una muerte muy fuerte, repentina, dice, pero ¿por qué Dios me hizo esto? Entonces, la ira es una emoción muy fuerte acá y es una etapa que generalmente se vive en los duelos. Negociación que se da más antes de que la persona muera, que es como, Dios mío, si tú me sanas a mi hijo o a mi esposo, yo te prometo no volver a fumar en la vida y entonces se hace ese tipo de negociaciones. Pero cuando la persona ha muerto, muchas veces es por el dolor, ¿no? Señor, si tú no, si tú me sanas este dolor, yo puedo ayudar a otras personas, pero si tú no me sanas este dolor, llévame mejor. Entonces es como ese otro tipo de negociación. La depresión, que es lo más normal, la tristeza, no tanto, esa depresión que tiene que ser atendida por un psiquiatra. Ella, Elizabeth Kubler-Ross, hablaba de la tristeza propiamente y la aceptación. Ahora, ella habla de etapas, no quiere decir que hoy tenga negación, ya pasó la negación y ahora viene la ira, no. Puedo tener negación, luego puedo como aceptar, pero luego me da ira y luego puedo estar negociando y luego estoy muy triste y luego vuelvo a negar y luego son como, como les decía al comienzo, montaña rusa, como una montaña rusa, se presentan, suben, bajan, suben, bajan. Esta fue la primera forma de hablar sobre el duelo, pero luego viene William Worden, que dice, habla de 4 tareas de duelo. Dice aceptar la realidad de la pérdida, elaborar el dolor de la pérdida, adaptarse a un mundo sin el fallecido y hallar una conexión perdurable con el fallecido al embarcarse en una vida nueva. Cuando él habla de la primera tarea, aceptar la realidad de la pérdida, es como organizar todos esos rituales que se hacen al comienzo, de velación, de funeral, etcétera. Y luego sí elaborar ese dolor gestionando las emociones y ya empezarme a adaptar a la nueva vida, pero hay una cuarta que para mí es muy interesante, muy importante y por la que yo considero que la arteterapia es tan válida. Hallar una conexión perdurable con el fallecido al embarcarse en una vida nueva. Y para mí la arteterapia es esa conexión que podemos, es una manera de conectar con ellos. Ya también les voy a explicar por qué. Y yo quiero hablarles aquí especialmente de las 15 tareas del duelo. Hay muchísimos psiquiatras, psicólogos que han planteado muchas tareas. Yo les quiero hablar de las 15 tareas del duelo porque es más, con ellas me inspiré para trabajar este libro. El libro tiene un orden desde estas 15 tareas del duelo. Las personas que propusieron todo este trabajo, tuvieron la pérdida de su hijo hace 32 años. El señor era un ingeniero de sistemas o civil y cambió la ingeniería por la psicología para poder entender su dolor. Y desde ahí comenzó él a trabajar y acompañar en duelo. Y de todo este proceso de 30 años, ha sacado él esta, bueno, más o menos como a los 25 años ellos decidieron, desde todo ese proceso de acompañamiento en duelo y de su propio duelo, decir que había 15 tareas en el duelo que eran fundamentales tenerlas en cuenta y las dividieron en 3 grandes eh, ítems, podríamos decir. La primera parte es el sentir,
La segunda, el comprender, y la tercera, el trascender. A cada uno de estos momentos del duelo, el momento de sentir, le asignaron 5 tareas. Al momento de comprender, otras 5, y al momento de trascender, otras 5. Hoy vamos a hablar del sentir en el duelo. El sentir responde a este grito: por favor, ayúdeme, ¿qué hago ahora? Y consta de 5 tareas fundamentales: expresar, amar, cuidar, buscar y hablar proactivamente. Cuando yo digo expresar y hablar, la diferencia está en que expresar es sacar todo lo que tengo. Este es el primer momento del duelo. Hablar, dejar que la persona llore, es tan importante. Miren, generalmente en las personas que atienden duelo me dicen, la gente me dice que no llore. La gente me dice que no va a descansar mi ser querido. Les digo, ¿cómo no va a descansar si ya descansó? Los que tenemos este dolor tan grande, tenemos que expresarlo de alguna manera. Y el llanto nos lo regaló Dios para poder expresar el dolor. Entonces, es necesario permitirle a la persona que está viviendo el duelo que exprese su ira, que exprese su dolor, que exprese su tristeza, que exprese sus miedos, que si habla una y otra vez de lo mismo, permitámosle que hable. Amar es como permitir que otros también me acompañen, permitir que otros me ayuden, por lo menos me abracen, y amarme a mí mismo también. Cuidarme, cuidar mi alimentación, cuidar mi apariencia personal, que muchas veces nosotros esa parte la descuidamos en el duelo, cuidar si tengo que hacer ejercicio, porque muchas veces entramos en una etapa de congelamiento que no nos queremos mover, y se requiere que yo me pare, que yo camine, que yo respire. Duele hasta respirar al comienzo del duelo. Expresar el dolor honesta y dignamente. Eso es lo que quiere decir expresar. Amar es dejarse amar y evitar el aislamiento. Cuidar, cuidarse. En la parte física, emocional, mental. Buscar, buscar ayuda. Y hablar proactivamente, verbalizar las emociones y abrirse a la aceptación. ¿Qué quiere decir hablar proactivamente? Que yo puedo decir, estoy con un dolor terrible, pero sé que esto tendrá que pasar. Por ejemplo, si yo digo eso, estoy con un dolor terrible, pero sé que esto tendrá que pasar, ya es una forma proactiva y no me quedo en la reacción simplemente. Bueno, estas son las 5 tareas fundamentales. Ahora, quiero que trabajemos la respiración, y para eso vamos a hacer otro ejercicio. Estos ejercicios que les estoy eh, comentando hoy son más que todo para que quien esté en duelo lo haga porque duele respirar, porque no sabemos respirar. Aquí pone Santa que después de 30 años le quitaron la vida a su esposo. Doloroso, muy fuerte, de las pérdidas más duras, la pérdida de la pareja. Y duele respirar. Yo creo que Sandra me entiende y las personas que están en duelo me entienden que duele respirar. Entonces vamos a hacer un ejercicio de respiración. En una de las hojas que ustedes tienen, por favor, van a tener en cuenta porque vamos a armar esta telaraña. Vamos a armar esta telaraña, vamos a dibujar nuestra respiración. Entonces, a medida que ustedes vayan haciendo eh, uno de los lados de cada pentágono, yo les voy diciendo, tomen aire y hacen un lado, reténganlo, lo retienen y luego el otro, bótenlo. O sea que cada, perdone, pentágono no hexágono, cada lado corresponde uno a tomar aire, otro a retenerlo y otro a botarlo. Entonces, vamos a comenzar, yo lo voy a ir haciendo aquí con ustedes. Entonces, iniciamos, tomen aire, reténganlo, bótenlo. Tomen aire, reténganlo, bótenlo. Este fue más rápido, ¿sí? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero la respiración un poquito más larguita. Tomen aire,
reténganlo, bótenlo. Tomen aire, reténganlo, bótenlo. Ahora la vamos a hacer un poquito más larguita, en 4 tiempos. Tomen aire, reténganlo, bótenlo. Tomen aire, reténganlo, bótenlo. Vamos a respirar un poquito de manera normal, porque nos podemos marear, ¿no? Y ahora vamos a tomar el aire en 5 tiempos, haciendo un pentágono un poquito más, un hexágono un poquito más grande. Tomen aire, 1, 2, 3, 4, 5. Reténganlo, 1, 2, 3, 4, 5. Bótenlo, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a volverlo a hacer. Tomen aire, 1, 2, 3, 4, 5. Reténganlo, 1, 2, 3, 4, 5. Bótenlo, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando respiramos y respiramos bien, se nos quitan los dolores de cabeza y nos calmamos. El estrés se calma. Ahora, no les había dicho yo, pero vamos a intentar hacerlo ahora, de respirar, aspirar, tomar el aire por la nariz y botarlo por la nariz también. Cuando les diga reténganlo, pónganse la mano en el estómago, que el estómago, pues el diafragma se tiene que como ensanchar y el estómago entonces se levanta. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reténganlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bótenlo despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Nos queda la última parte del hexágono. Tomen aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bótenlo. Deténganlo y boten. Y ahora vamos a trazar la última parte de la telaraña. Entonces, tomamos aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el centro lo retenemos y lo botamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo retenemos y lo botamos. Tomamos aire, lo retenemos y lo botamos. Y hemos hecho la telaraña de la respiración. Para una persona que está en duelo, que está comenzando el duelo, lógicamente este tipo de ejercicio le ayuda porque además se concentra en la telaraña y se concentra en su respiración. Pero para nosotros, yo que pues ya he pasado pues, este duelo ya hace 6 años, casi 6 años, pero de todas maneras estos ejercicios son importantes porque nos permite tomar conciencia de nuestra respiración. Bueno, en el nivel sentir, ¿qué situaciones se presentan? Así rápidamente les puedo decir que necesitamos respuestas a las miles de preguntas que nos hacemos. Tendemos a aislarnos, tendemos a quedarnos callados. Hay una sensación de vacío y soledad. Por eso esa estatua que yo les puse aquí
que está en un parque de Ginebra, en Suiza, hecha por un escultor cuando murió su esposa, que muestra ese vacío tan tremendo que nos deja a nosotros los duelos. Negación de expresiones. Muchas veces no queremos llorar para no molestar a los demás. No somos capaces de manifestar nuestra ira, nuestra vergüenza porque no queremos molestar a los demás. Ahora, estos son algunas las vivimos en algunos duelos, en otros duelos puede que una persona diga todas, todas y más, ¿no? Vivencia en automático, no sabemos por qué, pero estamos como en piloto automático, caminamos y no sabemos ni para dónde vamos, ¿sí? No sabemos qué pasó, por qué pasó, es como si fuera irreal todo lo que estamos viviendo. El descuido físico, la confusión de pensamientos de las que ya hablamos, tsunami de emociones, montaña rusa de emociones, llanto continuo, incontrolable, formas de responder con rabia a los demás, no me moleste, que déjeme que yo haga esto, etcétera. Muchas reacciones, ¿sí? Miedo a que se repita la situación, a no poder continuar y a la soledad. Incomprensión a lo que se siente. Se cree que nadie puede entender qué es esto que ha pasado. Entonces, nadie me entiende, yo no quiero hablar con nadie. Pero hay que tomar ciertas decisiones. Cuando una persona está en duelo o cuando estamos acompañando, tenemos que estar pendientes de que estas decisiones ojalá las vayan tomando o tomarlas yo, ¿no? Permitirme sentir, que era lo que les decía. Permitirme expresar, permitirme sentir. Nada de que yo no puedo llorar porque mi ser querido no descansa. Eso es mentira. Él ya descansó. Yo soy la que tiene que llorar. Yo soy la que está viviendo este dolor. Entonces tengo que llorar. Expresar emociones a través de mecanismos diferentes al llanto también, porque tanto llorar me puede doler la cabeza, me puede afectar. Entonces lloro, pero hay otros momentos en los que puedo, por ejemplo, dibujar, que de eso se trata el arte terapia. No se requiere ser un artista para poder expresar en un escrito, en un rayón, lo que yo estoy sintiendo. Llorar en compañía de quienes amamos y de quienes nos aman. Hablar de lo que sentimos. Aceptar la compañía de quienes quieren acompañarnos. Miren estas decisiones. Aparentemente son sencillas, pero a veces nos cuestan. Cuidar nuestras necesidades primarias. Buscar las ayudas necesarias para lograrlo. Aceptar el amor de quienes nos rodean. Permitirnos reír, porque a veces creemos, ¿no? ¿Cómo me voy a reír? Entonces, es como si yo no quisiera a mi ser querido, yo lo amo, ¿cómo voy a reír? Yo tengo es que llorar. Y hay personas que le tienen miedo a dejar de reír, a reír, porque no quieren como enviar ese mensaje al otro, a la otra dimensión de yo me reí hoy. Es como si fuera un delito reírse. Entonces, permitirse reír y honrar de otra manera al ser querido, no simplemente llorar. También cuidarnos física y mentalmente, buscar ayuda, utilizar siempre que sea consciente un lenguaje proactivo, como el que yo les decía. Entonces, estoy en un duelo terrible, mi dolor es tremendo, pero yo sé que esto va a pasar. Eso es una forma. Y otra forma, por ejemplo, también es cuando yo digo, me tengo que levantar, me tengo que bañar, tengo que ir al médico, en lugar de decir tengo y tengo, cambiarlo por puedo. Me puedo levantar, puedo bañarme, puedo ir al médico. Ese cambio ya hace que mi vida tenga un sentido distinto, que no sea el peso que yo estoy cargando, sino que sea la manifestación de lo que yo puedo hacer. Y es más, es una manifestación de gratitud por lo que yo puedo hacer. Tomar conciencia de la forma en que se responde, porque si yo soy muy grosera, entonces, a ver, sí, fui grosera por el momento que estaba viviendo, pero si yo tomo conciencia, tal vez hoy no voy a pedir excusas, pero mañana sí las puedo pedir. No sé cómo habrá quedado la otra persona. También está en el acompañante el tener paciencia cuando una persona actúa así, que ya lo vamos a ver. Transformar la tragedia en aprendizaje. Esto cuesta un poquito, pero podemos llegar allá en este nivel sentir. Transformar la tragedia en aprendizaje, procurando un lenguaje proactivo a la hora
de describir los recuerdos. Y esto pasa especialmente cuando, por ejemplo, una persona se ha muerto por una enfermedad. Sí, tremendo, fue tremenda su enfermedad, a Dios gracias, no sintió casi dolor ya al final. Y bueno, ya vamos hablando con gratitud de lo último. Muy difícilmente se da cuando ha sido una muerte repentina y sobre todo porque han matado a la persona, la han asesinado o porque ha tenido un accidente. Hay que tener en cuenta entonces estos dos términos también. Yo resisto mi duelo, sí, lo puedo resistir. Yo soporto el dolor, yo soporto esta adversidad, pero eso no implica que yo me esté adaptando positivamente o que esté aprendiendo algo de este duelo o que implique un crecimiento personal. Mientras que la resiliencia es esa capacidad que yo tengo y que la tenemos todos de recuperarnos, para estas personas que están en duelo y que han escrito acá, la que está en duelo por la pérdida de su esposo, la que está en duelo por la pérdida de su hijito en gestación. Tenemos que tener esta resiliencia porque esta es una manera muy bonita de honrar a nuestros seres queridos, recuperarnos y adaptarnos positivamente a esa pérdida, aprendiendo y creciendo a partir de la experiencia. En estas 4 sesiones que vamos a tener, yo les voy a indicar también un camino para poder aprender mucho y tanto de esta experiencia que les puedo asegurar, aunque ustedes no me entiendan en este momento, que yo agradezco a Dios esta experiencia. Le agradezco inmensamente. Bueno, ¿y por qué tener paciencia? Para poder aceptar las emociones, porque no es fácil, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero ¿por qué ahora quiero llorar? Pero tengo que aprender a tener paciencia y saber que esto es normal. Esto es normal porque a veces perdemos el sentido de lo que es normal en el duelo. Es normal que yo tenga todas estas emociones. Es normal que el dolor sea muy fuerte. Y yo no debo apresurar el proceso. No quiere decir, no es que yo quiero que me pase ya este dolor y yo mañana, la semana entrante ya tengo que estar bien, porque ya entro a trabajar y yo quiero estar bien. No, eso no es un proceso externo, como les decía al comienzo, es un proceso interno. Tengo que vivirlo adentro. Y todo está en mí, sí, está en mí, pero no debo apresurar el proceso. Cada persona vive el duelo de manera diferente y a su propio ritmo. No podemos decir, pero mira, si tu hermano ya está bien, ¿tú por qué no? El hermano es el hermano y tú eres tú. Entonces, no, yo no tengo por qué correr para ver si puedo llegar a donde está mi hermano. No, cada uno tiene un proceso diferente. Y finalmente, los que acompañamos en duelo, también tenemos que mirar, ay, se me fue la presentación, por Dios. Quienes acompañamos también tenemos que aprender a escuchar de una manera empática, entender que el otro está viviendo un dolor y que de pronto pegó un grito y me dijo, ay, no, ahorita no me moleste. Saber que es que está viviendo un dolor y que me lo está diciendo desde su dolor, no propiamente porque yo esté molestando, me lo está diciendo desde su dolor. Y comprender y aceptar lo que cada persona vive, su emoción. De pronto fue una persona que en medio de la emoción cogió tenía un vaso en la mano y lo tiró al piso. A ver, ya, rompiste el vaso, pero eso no es nada, tranquilo. Más bien, acompañar significa yo te ayudo a recoger, cuidado, te cortas, ¿sí? Por ejemplo, en un momento de eso, que la persona me dijo, no la quiero volver a ver. Entonces yo me voy y digo, no, yo que voy a volver si no ve que me dijo esto. No, si yo estoy para acompañar, tengo que entender que ese no la quiero volver a ver fue un momento en el que la persona estaba mal. Poco a poco me vuelvo a acercar. Si ella me acepta, yo me vuelvo a acercar. Se fue la grabación. ¿Se fue la grabación? Perdón, ¿no me están escuchando? Sí, sí estamos escuchando. Ya Sí, sí. regresó, ya Sí. regresó. Ah, bueno. Generalmente al estrés nosotros respondemos huyendo, luchando o congelándonos. ¿Sí? Entonces el estrés del duelo también, el duelo provoca un estrés, es un trauma que trae consigo un estrés muy fuerte. Entonces muchas veces la persona quiere aislarse, huye, huye y que no me vean que yo lloro. Otras personas luchan y entonces son las personas que de pronto pueden reaccionar con ira, pero otras personas se congelan y no me paren. No quiero que me paren de acá, no me muevan de este lugar. También tenemos que entender que esto se puede presentar.
Estas son 3 respuestas que nos pueden con las que podemos nosotros reaccionar ante el estrés del duelo. Y el centro del nivel sentir, de este nivel donde estamos, son las emociones, especialmente miedo, ira y tristeza. Son las 3 emociones más fuertes, son 6 las emociones básicas. Alegría, imposible, porque la alegría en un duelo pues no la podemos concebir. Muy difícil concebirla. Tendríamos que tener como una formación distinta, quizás una cultura diferente. La sorpresa, pues puede ser esa sorpresa de cómo así que se murió, ese tipo de sorpresas, pero generalmente la sorpresa está asociada a algo agradable, entonces tampoco la ponemos acá. Y la otra es el asco, que tampoco se da a no ser de que haya algún detonante que que haga que la persona sienta asco. De resto son estas 3 las emociones. Ahora, podemos decir, no, pero a mí no me ha dado miedo, pero sí me dio vergüenza, pues es que la vergüenza está asociada al miedo, pero es que estos son formas, estas otras emociones son formas o variantes, pero que tienen que ver con el miedo. Por ejemplo, el miedo puede dar pavor, es un pavor terrible, como simplemente sentirme confusa o tener nervios, ¿sí? Entonces, hay como una escala, ¿no? A veces es mucho más fuerte, otras veces es menos, pero todas estas otras emociones que aparecen acá pueden estar asociadas a duelos, al miedo, perdón. La agresividad la tenemos acá subrayada porque también se presenta en la ira. Pero el miedo también puede hacer que la persona sea agresiva. ¡Ay, cuidado! Como cuando yo personalmente le tengo miedo a los ratones y veo un ratón y yo le pego a la persona que está al lado mío. Soy agresiva quizás, pero lo hago porque fue la manera de reaccionar ante esa emoción. Pero aparece tanto en el miedo como en la ira. Lo mismo que en la ira aparece la culpa como en la tristeza y quizás a veces también en el miedo. La ira pues tiene la rebeldía, el rencor, la hostilidad, frustración, la ira muy asociada a la frustración, porque generalmente hay una frustración por no haber podido detener ese momento, por no haber podido hacer las cosas de otra manera. Bueno, la rabia, los celos, envidia, todo esto que puede dar son estas variantes de la ira y estas variantes de la tristeza también, o manifestaciones de la tristeza más bien. El aburrimiento, la soledad, la persona está aburrida y a veces creemos, no, pues es que yo estoy aburrida, pero triste, pues sí, es una manifestación de la tristeza. Entonces hay que mirar que son manifestaciones, pero que generalmente responden a una de las emociones básicas. ¿Y cómo expresar proactivamente el dolor por la pérdida de un ser querido? Al comienzo yo les decía también, si te duele, conviértelo en ejercicio, en pintura, en lecturas, en danza, en abrazos, en llanto, pero jamás permitas que el dolor se quede adentro. Lo más importante es manifestar ese dolor, es expresarlo. Y no me acuerdo de una canción de Piero que decía, vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando estás sola, tu alma llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. No dejes que adentro algo se muera. No dejemos que se muera ese dolor adentro. Nos hace daño, lo somatizamos, nos hace daño y nuestras emociones no se van a gestionar bien. Bueno, vamos a hablar un poquito así de la ira en el duelo. Es una emoción natural, como les decía yo. La sentí, fue la primera que yo sentí. Es más, cuando yo veía que la gente lloraba, yo decía, ¿por qué lloran si la que tiene que llorar soy yo? Tenía mucha rabia, mucha rabia. Pero es natural y es común en el duelo. Se presenta como frustración por no haber podido evitar la pérdida o cambiar las circunstancias que la rodearon. Algunas veces trata de darle sentido al dolor y al caos emocional. Entonces esa ira que yo tengo es como, ay, este es mi dolor y tengo que demostrarlo de esta manera, tengo que sacarlo de esta forma con la rabia que tengo. También se puede originar como sentimientos de haber sentido que falló la vida. Es que me falló la vida, es que me falló mi esposo, mi hija, mi amiga, me falló. ¿Cómo se fue? Si nosotros teníamos tantas esperanzas, tantas expectativas, ¿por qué se fue? Me falló Dios o me fallé yo misma.
Por eso las culpas, ¿no? Se manifiesta muchas veces con sentimientos de culpa, resentimiento, irritabilidad, furia. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora. Otro ejercicio. Este ejercicio vamos a trabajar una técnica que se llama el puntillismo. Es una técnica del neoimpresionismo, comienzos del siglo XX, pero que pues los pintores, perdón, dejaban con el pincel, dejaban de hacer el diseño como tal del dibujo y lo que hacían era con puntos llenar, hacer el dibujo y crear una ilusión óptica. Con los puntos creaban la ilusión óptica del árbol, de lo que sea. En este caso les voy a pedir que piensen en un objeto sencillo, una manzana, no sé, un florero, o también el sol, la estrella, una flor, lo que ustedes quieran, un árbol, como en este caso. Y que lo llenen de puntos, pero con rabia, con un lápiz. Con un lápiz lo llenen de puntos, pero así con rabia. Entonces, voy a poner una música para que acompañe este momento de rabia que supuestamente ustedes tienen, de ira que ustedes tienen en ese momento. Bueno, hemos terminado ya este ejercicio. Yo quisiera que me comentaran cómo se sintieron desahogándose haciendo todos estos puntos. Súper, como que, bueno, yo tomé el lápiz como un Sí, puñal, o sea, ajá, sí, no como escribir con 3 dedos, sino como un puñal y darle fuerte ¿cómo se llama? Y ayudó como a desfogar esa emoción como, no sé, siento de enojo, de tristeza, de miedo, de desilusión, ay, no sé cuántas cosas más siento. sí, Gracias. pero no, gracias por compartir. Es importante que este tipo de ejercicios, cuando una persona está así con mal genio, algo me pasó a mí, coger el lápiz y darle duro, duro, duro hacia un dibujo y poner una música como esta de la obertura de Guillermo Tell que me acompaña a llenarme de fuerza para poder terminar ese ejercicio, ¿vale? Bueno, este es un ejercicio que yo les tenía hoy y vamos a continuar porque ya me quedan como 20 minuticos. El miedo en el duelo. ¿A qué hay miedo? A la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer ahora sin mi ser querido? ¿Qué voy a hacer si teníamos tantos sueños? Si él era el que manejaba las finanzas de la casa, si con ella teníamos tantos planes.
si era mi hijo adorado con el que yo pensaba que íbamos a vivir una vida de esta y esta, de otra forma. Entonces, esa incertidumbre de no saber qué irá a pasar el día de mañana duele, duele mucho. La pérdida como tal en sí, miedo a la pérdida. Eh, Hay personas que dicen, no, es que yo sé que yo le tengo, es decir, se murió mi hermano y ahora me da miedo que también se muera mi hermana y que se muera fulanito y mi prima y etcétera. Miedo a la pérdida en general. Miedo a no saber dónde está mi ser querido. Más esto está relacionado con las creencias, porque hay ciertas creencias de que el ser querido, yo me acuerdo de alguien que me decía que como no había bautizado a su hijo y había muerto de 2 añitos, que seguramente estaba en el limbo y que qué iba a hacer, que el niño estaba en el limbo, que por qué no podía subir al Es decir, ese miedo es tremendo, esas creencias son muy fuertes, por eso hay que tratar de trabajar ese tipo de creencias. Miedo a no superar el duelo, miedo a quedarme en el dolor, miedo a olvidar, que era lo que yo les decía ahora. Si yo me río de pronto, no, no, yo no me puedo reír, no me puedo reír porque esto significa que yo ya no quiero a mi ser querido. Miedo a decir, de pronto decirle, decir, mira, ya has pasado 2 años, no, pero mi dolor sigue igual. ¿Y por qué tu dolor sigue igual? Porque yo nunca voy a olvidarme de él, porque yo toda la vida lo voy a estar recordando. Eso no quiere decir que tú lo vayas a olvidar. El hecho de que tú aceptes tu duelo, de que tú te adaptes a una nueva vida, no quiere decir que tú vayas a olvidar. Por el contrario, empieza a vivir más en ti. Yo hoy tengo más viva a mi hija que antes. La tengo más viva porque por ella estoy haciendo esto, porque por ella escribí el libro y en el libro estoy narrando todo lo que a mí me pasó y le rendí un homenaje a mi hija, o sea que no la olvido, por el contrario, hoy la conoce mucha más gente. Miedo a lo desconocido, porque como la muerte es la gran desconocida, ¿qué pasará después? ¿Qué habrá después? ¿Sí? Se manifiesta con sudoración, palpitaciones, ansiedad, tensión muscular, dificultad de respirar, evitar estar con otras personas, sentimientos de culpa y desesperanza, pensamientos intrusivos, creencias limitantes, situaciones que recuerden la pérdida. Y la tristeza, que esta no falla, no puede fallar, pues el duelo duele y provoca mucha tristeza, es la emoción más común. Generalmente se manifiesta con llanto, con falta de concentración. Otras veces no hay llanto, pero hay aislamiento, fatiga. Hay veces que la persona no puede respirar. Esa es tristeza. Sentimientos de vacío y de desesperanza, de no creer que la vida tenga sentido ya. Se debe aceptar la tristeza y vale la pena buscar apoyo para expresarla y sobrellevarla. Generalmente nosotros buscamos apoyo si es que la persona o ha vivido un duelo muy fuerte o está muy mal, pero no en todo momento podemos buscar apoyo. Cuando murió mi hija, yo también pedí apoyo y yo me sentía con mis 5 sentidos ahí, pero yo necesitaba alguien que me acompañara, alguien que me apoyara, que me dijera, que me hablara, que me tratara de ayudar a encontrar respuestas a todo lo que estaba pasando. A veces la tristeza se prolonga por el mito de que si dejo de estar triste puede significar olvido, que es lo que pasa con el miedo, lo que equivaldría a no querer al ser querido. Prolongar la tristeza por mucho tiempo puede conducir a la depresión y ahí sí se requiere de ayuda profesional. Vamos a hacer otro ejercicio y entonces para este ejercicio les voy a pedir un favor. Cierren sus ojos. ¿Hay un tiempo para la tristeza? No, todo depende de nosotros. Todo depende de las decisiones, pequeñas decisiones que yo haga. Miren, como duele tanto el duelo, como el dolor es tan insoportable, me invita a moverme, me invita a tomar pequeñas decisiones que fueron las que yo les comenté al comienzo, cuando les hablaba de las decisiones en el nivel sentir. Bueno, ahora les pido el favor que cierren sus ojos, que piensen en emociones de tristeza o de miedo que hayan tenido en estos últimos días o de pronto hoy.
de tristeza porque se enteraron de algo o porque están viviendo un duelo. ¿Y en qué parte del cuerpo sienten esta tristeza o de pronto rabia también o de pronto miedo? ¿En qué parte del cuerpo sientes esa tristeza o esas tristezas? De pronto alguna la sientes en la garganta, de pronto otra la sientes en el estómago, de pronto un miedo también, además de la tristeza, un miedo en el pecho o en las piernas o en los hombros. Y ahora, ahí donde sientes ese dolor, ¿con qué paisaje lo relacionarías? Por ejemplo, si es mucha rabia, de pronto con un volcán, unas ganas de echar lava, de estallar. Si de pronto es una tristeza profunda con un río o un lago. Si de pronto es un miedo tremendo con una noche oscura. Ahora abre tus ojos y en una hoja dibuja tu silueta. Si eres mujer o si eres hombre, dibuja tu silueta. Y allí donde sentiste la emoción y la relacionaste con un paisaje, pinta ese paisaje ahí en esa parte del cuerpo donde sentiste la emoción. Te voy a acompañar con un poquito de música. Bueno, ahora mira ese cuerpo de paisajes y ponle un nombre a tu cuerpo de paisajes. A través de ellos tu cuerpo te está hablando. Te está diciendo cómo se siente, cómo vive esas emociones. ¿Qué le quieres tú decir a tu cuerpo? ¿Qué paisaje le quisieras cambiar? ¿O qué paisaje quieres darle permiso de que siga viviendo?
como vemos aquí, ha sido una forma de expresar la emoción, de plasmarla en un cuerpo, en el cuerpo en donde la estoy sintiendo y de poder botar esa emoción. Este ejercicio para quienes están en duelo es muy bonito y ojalá se pudiera hacer, por decir algo, cada tercer día, a ver cómo están esas emociones, cómo las estoy viviendo y a ver si hoy es más fuerte que hace 2 días o si hoy fue más suave que hace 2 días. Ir analizándome, escuchándome, ir escuchando mi cuerpo. Bueno, la importancia que tiene el arte para expresar el dolor es impresionante. Aquí tenemos una pintura de Van Gogh que se llama El Grito y que refleja toda la angustia que él sintió cuando pasó por un puente. Ustedes saben que Van Gogh era muy depresivo, tenía unas depresiones tremendas y aquí plasma esa angustia que él sintió cuando pasó por ese puente. Julio Casares decía, el arte es la expresión del alma que desea ser escuchada. El arte tiene la posibilidad de manifestar todas las emociones. Permite tomar conciencia también de la ausencia de mi ser querido. Yo con el arte en ningún momento quiero que ustedes olviden, sino que por el contrario, a medida que estén pintando, a medida que se piensen en ustedes y también piensen en su ser querido. Libera emocionalmente porque me permite sacar, me permite resignificar la ausencia, me da paz a mi corazón. Es una forma de nombrar lo innombrable, lo que muchas veces no entendemos, por lo menos aquí. Aquí lo entiendo dibujando, rayando, rompiendo de pronto, rasgando. Reubica emocionalmente al ser querido. Y quiero comentarles ya para terminar, miren, este libro se llama ¿Qué le digo yo? Yo no sé, ya no se sabía qué dolía más. Gracias al arte, ustedes saben que en Colombia hemos vivido épocas de violencia muy fuertes y la violencia que se generó a finales del siglo pasado, comienzo de este, bueno, que todavía estamos viviendo, llevado mucha sangre, ha traído mucha sangre a los campos de Colombia y las personas del campo ven cómo en las ciudades se hacen fiestas, se hacen reinados, se sigue como si la vida no tuviera problemas. Y ellos en el campo sí viviendo unas situaciones terribles, ha habido muchos desplazamientos, familias enteras que murieron y otros que quedaron totalmente huérfanos, mataron papá, mamá, hermanos. Y en el Centro de Memoria Histórica está este libro, ¿qué le digo yo? Ya no se sabía qué dolía más. Contiene relatos de personas que han vivido esa violencia y dicen ellos cómo hubo 4 formas, mm, tres formas de manifestar todo ese dolor que ellos tenían. Y la primera fue en grupos de oración. Se unieron en la montaña, por ejemplo, una persona vivía a un lado, otra otro, otra otro, pero trataron de unirse en grupos de oración para apoyarse entre ellos. La segunda, grupos de apoyo y la tercera, el arte. Fueron las 3 formas con las que ellos pudieron salir adelante y mostrar. ¿Y el arte para qué les ha servido especialmente? Para que el resto del país, que estaba en fiestas, que estaba en ferias, que estaba en reinados, que estaba en todo lo que se quiera, o trabajando simplemente, y que no sabía lo que estaba pasando allá, ahora lo visibilice. Entonces se han hecho grafitis, se han hecho, a ver, esculturas, se han hecho muchos dibujos que representan ese dolor que se ha vivido por la violencia en Colombia. Y en este libro que está en el Centro de Memoria Histórica, que se puede incluso hasta bajar por internet, está toda esa situación, ese dolor de toda la gente, y la idea de este libro y de todo este trabajo es que no se repita más esa historia en ellos, que logren fortalecerse ellos. Y tenemos este otro ejemplo acá, que es el Guernica de Picasso, que Picasso lo pinta para manifestar la rabia que a él le da cuando el ejército alemán entra a Guernica, un pueblo de España,
y hace todos los desastres que hace. Entonces, más que manifestar lo que pasó en la guerra, si ustedes analizan las caras, son caras de dolor. Y ahí es como Picasso manifiesta este, este sentimiento, estos sentimientos. Y luego también en Quito hay una pintura, unas pinturas no, hay un museo, se llama el Museo del Hombre, Casa del Hombre, creo que se llama en Quito, donde Guayasamín, el pintor ecuatoriano, eh, pintó varias, o tiene, pintó varios cuadros que mostraban el dolor de los incas por las injusticias que se cometieron con ellos. Y este es uno de esos cuadros. Entonces vemos cómo el arte ha permitido expresar todas estas emociones y han permitido que las personas hablen a través del arte. Mi invitación hoy es esa, a que ustedes hablen a través del arte y les ayuden a las personas también que están acompañando en duelo a que hablen a través del arte. Miren cómo son ejercicios que incluso muchas veces ni siquiera por el duelo, sino por un momento determinado que estoy pasando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ya estamos terminando. Re. Vamos a cerrar la grabación, Marta, si te Sí, parece, sí, sí, sí. y dejamos un espacio para preguntas que algunas sí están ahí diciendo algo. Bueno, te agradecemos muchísimo esta presentación, esta forma de taller y vamos a continuar con ello en otros meses, pero ahorita cerramos esto para las preguntas. Gracias.